Yo estaba sentado frente al escritorio de caoba del gerente del Banco Nacional, mirando fijamente el sobre Manila que acababa de deslizar hacia mí. Habían pasado exactamente 7 días desde que enterramos a Valentina. 7 días desde que mi hijo Mateo me culpó frente a 200 personas de nunca haber aceptado a su esposa. 7 días desde que cargué un ataúd sintiendo el peso de años de distanciamiento que nunca entendí completamente. «Señor Mendoza», dijo el gerente ajustándose los lentes con nerviosismo evidente. Su nuera, la señora Valentina Ruiz de Mendoza, estableció una caja de seguridad hace 4 años. Usted aparece como el único beneficiario autorizado en caso de su fallecimiento. Sentí que la silla giratoria bajo mi cuerpo de 68 años se volvía inestable. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Adentro había una llave plateada y una carta doblada en 3 partes. Reconocí inmediatamente la letra perfecta de Valentina, esa caligrafía de abogada corporativa que siempre me pareció demasiado controlada, demasiado calculada. Desdoblé la carta y las primeras líneas me golpearon como un puñetazo directo al estómago. Roberto, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Perdóname por no haber tenido el valor de decirte la verdad en vida. Perdóname por haberte alejado de Mateo. Pero sobre todo, perdóname por lo que descubrirás en esta caja fuerte. Necesito que sepas la verdad antes que nadie, porque eres el único que puede salvar a tu hijo de lo que yo hice. Mi respiración se aceleró. El aire acondicionado de la oficina bancaria de repente me pareció insuficiente. Miré al gerente, que desviaba la mirada incómodo, como si supiera que el contenido de esa carta iba a destrozarme. ¿Puedo ver la caja ahora? Logré articular con voz rasposa. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de Latinoamérica nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia, porque lo que descubrí ese día cambió absolutamente todo lo que creía saber sobre los últimos 6 años de mi vida. El gerente me condujo a la bóveda del banco. Mis piernas se sentían como gelatina mientras caminaba por el pasillo de baldosas brillantes. Insertó su llave maestra y luego yo inserté la mía. El mecanismo hizo un clic metálico que resonó en mis oídos como un disparo. Adentro de esa caja de metal frío había 3 cosas. Un folder Manila grueso lleno de documentos, un sobre adicional con mi nombre escrito en la parte frontal y una memoria USB. Tomé el sobre con manos temblorosas y regresé a la oficina privada que el gerente me había ofrecido. Abrí el sobre y continué leyendo la carta de Valentina. Las siguientes líneas me hicieron cerrar los ojos con fuerza, deseando que todo fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. En esta caja encontrarás evidencia de transacciones financieras que realicé durante los últimos 4 años. Desvié dinero de la empresa de Mateo. Compré propiedades a mi nombre que él no conoce. Lo manipulé para alejarlo de ti porque necesitaba que no tuviera tu influencia mientras yo construía mi plan. Mateo no sabe nada. Él es inocente. Y ahora, con lo que dejé en esta caja, tú decides qué hacer con esta verdad. Pero, ¿cómo había llegado a ese punto? ¿Qué había pasado para que la mujer que mi hijo amaba con cada fibra de su ser resultara ser alguien completamente diferente? ¿Y por qué diablos me había dejado a mí como guardián de sus secretos? Lo que descubrirás a continuación sobre mi sacrificio hace 6 años, sobre cómo Valentina entró en nuestras vidas, y sobre la manera calculada en que destruyó la relación con mi hijo, te dejará sin palabras. Para entender cómo llegué a estar sentado en esa oficina bancaria, sosteniendo la confesión póstuma de mi nuera, necesito llevarte exactamente 6 años y 3 meses atrás, al momento preciso en que tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Era un martes de agosto cuando Mateo llegó a mi casa, la casa de 3 plantas en la zona residencial de Los Laureles que había heredado de mis padres. Yo tenía 62 años entonces. Acababa de cumplirlos la semana anterior. Mi hijo entró con esa sonrisa enorme que no le veía desde que mi esposa Clara había muerto 4 años antes. «Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo sentándose en el sofá de la sala.
ese sofá de cuero marrón donde Clara y yo habíamos pasado miles de tardes viendo películas. Me senté frente a él, sirviéndole café en la taza azul que siempre había sido su favorita desde niño. Mateo tenía 29 años, trabajaba en una empresa de logística, pero yo sabía que soñaba con algo más grande. Papá, tengo una oportunidad de oro, comenzó con los ojos brillantes. Un contacto en China me ofreció ser distribuidor exclusivo de componentes electrónicos para toda la región. Podría montar mi propia empresa de importación. Las proyecciones muestran que en 2 años podría generar ganancias mensuales de más de 3 millones de pesos. Yo lo escuché con atención mientras él desplegaba papeles sobre la mesa de centro, mostrándome cálculos, contratos preliminares, análisis de mercado. Mi hijo había hecho su tarea. Había investigado cada detalle. ¿Cuánto capital necesitas? Le pregunté directamente. 8.500.000 pesos, respondió tragando saliva. Sé que es mucho, papá. He ido a 3 bancos y todos me piden garantías que no tengo. Apenas llevo 4 años trabajando. No tengo historial crediticio suficiente. Me quedé en silencio mirando mi café. Esa cantidad exacta era lo que 3 evaluadores diferentes habían tasado mi casa. La casa donde nací, donde crecí, donde me casé con Clara, donde criamos a Mateo. 3 plantas, 4 habitaciones, jardín amplio, en una de las mejores zonas de la ciudad. La casa que mis padres compraron en 1978, con el sudor de 40 años de trabajo. Dame una semana para pensarlo, le dije finalmente. Esa noche no dormí. Caminé por cada habitación de la casa recordando. La habitación principal donde Clara murió, sosteniendo mi mano, susurrándome que cuidara bien de Mateo. La habitación de mi hijo, donde le leí cuentos cada noche durante 10 años. El comedor donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro familiar. Pero también recordé algo que Clara me dijo 2 semanas antes de morir. Roberto, cuando yo ya no esté, esa casa va a ser demasiado grande para ti. Demasiado silenciosa, demasiados recuerdos. Si algún día Mateo necesita algo y esa casa puede ayudarlo, no dudes. Las paredes no abrazan, los hijos sí. Una semana después llamé a Mateo y le dije que sí. Puse la casa en venta. Encontré un comprador en 3 semanas que pagó los 8.500.000 pesos exactos en efectivo. Firmé la escritura en la notaría, sintiendo que una parte de mi alma se quedaba en esa firma. Le di todo el dinero a Mateo, cada peso. Yo me mudé a un departamento alquilado de 2 habitaciones en un edificio de clase media, pagando 1.850.000 pesos mensuales. Mi pensión como ingeniero civil jubilado era de 3.200.000 pesos mensuales, así que podía permitírmelo, aunque ajustado. Papá, esto es temporal, me prometió Mateo con lágrimas en los ojos el día que firmamos los papeles de la empresa. En 2 años máximo te compro una casa mejor, te lo juro por la memoria de mamá. Yo le creí, porque era mi hijo, porque confiaba en él, porque nunca, ni por un segundo, dudé de su palabra. Los primeros 6 meses fueron hermosos. Mateo venía cada domingo al almorzar conmigo. Me contaba sobre los contenedores que llegaban de China, sobre los clientes que conseguía, sobre cómo la empresa estaba creciendo exactamente como había proyectado. Cocinábamos juntos las recetas que Clara nos había enseñado, su famoso estofado de carne, sus empanadas de pollo, su arroz con leche. Fue en el 7º mes cuando Mateo llegó con alguien nuevo. Papá, quiero presentarte a Valentina, dijo con esa sonrisa de hombre enamorado que cualquier padre reconoce. Ella era hermosa, no podía negarlo. Cabello negro largo hasta la cintura, ojos verdes penetrantes, vestida con un traje sastre gris que gritaba profesionalismo. Me extendió la mano con una sonrisa perfecta. Señor Mendoza, Mateo me ha contado tanto sobre usted. Es un honor conocer al hombre que sacrificó tanto por su hijo, dijo con voz melodiosa. Algo en la forma en que dijo, sacrificó, me erizó la piel, pero lo ignoré. Pensé que estaba siendo un viejo paranoico. Valentina era abogada corporativa en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Ganaba bien, muy bien según me contó Mateo, alrededor de 6 millones de pesos mensuales. Venía de una familia adinerada.
Había estudiado en universidades privadas de élite. Hablaba 3 idiomas. Es perfecta, papá, me dijo Mateo esa noche cuando ella se fue. Es inteligente, exitosa, ambiciosa. Me ayuda con los contratos de la empresa. Me da consejos legales. Y lo mejor es que me ama por quien soy, no por lo que tengo. Durante los siguientes 6 meses, todo parecía color de rosa. Mateo seguía visitándome, aunque ahora venía con Valentina. Ella siempre era amable, educada, preguntaba por mi salud, por mis rutinas. Hasta cocinaba ocasionalmente, aunque nunca tan bien como Clara. Se casaron 1 año y medio después de conocerse. Fue una boda elegante en un salón de eventos que costó, según escuché, más de 4 millones de pesos. Yo di un discurso emotivo, brindé por su felicidad, bailé con la novia como manda la tradición. En las fotos de ese día salgo sonriendo, genuinamente feliz. Lo que no sabía era que esa sería la última vez que me sentiría completamente parte de la vida de mi hijo. Los cambios comenzaron sutilmente, como veneno que se administra en dosis pequeñas, para que la víctima no se dé cuenta de que está siendo envenenada. El primer signo llegó 3 meses después de la boda. Era domingo, nuestro día sagrado de almuerzo. Yo había preparado el estofado de Clara. Había comprado el pan francés que a Mateo le encantaba. Había puesto la mesa para 3 personas. 10 minutos antes de la hora acordada, recibí un mensaje de texto. Papá, perdón. Valentina tiene una emergencia de trabajo. No podemos ir hoy. Te compensamos la próxima semana. La próxima semana se convirtió en 2 semanas. 2 semanas se convirtieron en 1 mes. El estofado que preparé ese primer domingo lo comí solo durante 4 días seguidos. El segundo signo fue más directo. Yo había ido a visitarlos a su nuevo departamento, un lugar moderno en una torre nueva del centro. Llevaba un regalo para Valentina, un juego de toallas bordadas que había mandado hacer con sus iniciales. Había gastado 250,000 pesos de mi pensión en ellas. Valentina las recibió con una sonrisa tensa. Roberto, es muy lindo el detalle, pero realmente no queremos que gastes tu pensión en nosotros. Sé que vives ajustado. Guarda tu dinero para ti, para tus cosas. En la superficie sonaba considerado, pero había algo en su tono, en la forma en que enfatizó tu pensión y vives ajustado, que me hizo sentir pequeño, disminuido, como si estuviera recibiendo caridad en lugar de compartir con mi familia. Mateo, que estaba en la cocina preparando café, no escuchó el intercambio. El tercer signo fue el que debió haberme despertado, pero yo estaba demasiado ciego de amor paternal para verlo. Los llamé un miércoles por la noche, porque había visto en las noticias que un incendio había afectado la zona industrial donde Mateo tenía su bodega. Marqué 5 veces. 5 veces me mandó al buzón de voz. Finalmente, a las 11 de la noche, recibí un mensaje. Papá, todo está bien. La bodega no fue afectada. Por favor, no llames tanto. Valentina dice que me pones ansioso con tus preocupaciones constantes. Necesito enfocarme en el negocio. Te llamo el fin de semana. No me llamó ese fin de semana, ni el siguiente, pero yo lo justificaba todo. Están recién casados, me decía a mí mismo. Están construyendo su vida. Están ocupados con la empresa que está creciendo. Esto es normal. Es parte de que un hijo se independice. Lo que no sabía era que mientras yo me consolaba con esas mentiras, Valentina estaba ejecutando un plan que había diseñado desde el momento en que conoció a Mateo. Un plan que involucraba alejarme sistemáticamente de mi hijo. Un plan que requería que yo fuera removido de la ecuación. Y lo peor de todo es que funcionó. Durante los siguientes 4 años y medio, vi a mi hijo convertirse en un extraño. Vi cómo las visitas dominicales desaparecieron completamente. Vi cómo las llamadas telefónicas se redujeron a mensajes de texto esporádicos. Vi cómo los "te amo, papá" se convirtieron en "hola, todo bien". Mientras tanto, yo seguía viviendo en mi departamento alquilado, pagando religiosamente mi 1.850.000 pesos cada mes, viendo cómo mi pensión se consumía en alquiler y gastos básicos, sin quejarme, sin reclamar. Porque un padre no reclama, un padre espera, un padre confía,
Pero lo que no sabía, lo que me iba a destrozar descubrir años después, era que Valentina no solo me estaba alejando de Mateo, estaba construyendo un imperio secreto con el dinero de la empresa que yo había hecho posible. Estaba desviando millones mientras mantenía a mi hijo en la oscuridad. Estaba comprando propiedades, abriendo cuentas bancarias, tejiendo una red de engaños tan compleja que tomaría años desenredarla completamente. Y todo comenzó el día que puse mi firma en la escritura de venta de la casa de mis padres, el día que entregué 8.500.000 pesos, creyendo que estaba asegurando el futuro de mi hijo, sin saber que estaba financiando mi propia exclusión de su vida y la traición más grande que podría imaginar, la primera humillación real, la que marcó el inicio de mi descenso al infierno. Llegó el día de mi cumpleaños número 65. Yo había organizado una cena sencilla en mi departamento, nada extravagante, solo quería ver a mi hijo. Había cocinado durante 2 días. Preparé lasaña casera, ensalada César y el pastel de 3 leches que Clara hacía en cada celebración familiar. Gasté casi 400.000 pesos de mi pensión en los ingredientes, pero no me importó. Valía la pena si podía compartir aunque fuera una noche con Mateo. La cena estaba programada para las 7 de la tarde. A las 6:30 ya tenía la mesa puesta con el mantel blanco que guardaba para ocasiones especiales. Las velas estaban encendidas, la lasaña caliente en el horno manteniendo temperatura. 7 de la noche. No llegaron. 7:30. Llamé. Buzón de voz. 8:15. Mensaje de texto sin respuesta. 9:40 de la noche, cuando la lasaña ya estaba fría y las velas se habían consumido hasta hacer charcos de cera, escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Mateo, con el cabello despeinado, la corbata floja y esa expresión de cansancio extremo que me dolió ver en mi propio hijo. Papá, perdóname. Se complicó todo en el trabajo. Valentina tuvo una emergencia con un cliente corporativo importante y necesitaba que yo la acompañara a una reunión de último minuto, dijo entrando rápidamente y dándome un abrazo mecánico. ¿Dónde está Valentina?, pregunté mirando hacia el pasillo vacío. Se quedó en la oficina terminando papeleo. Dice que me disculpes, que te manda saludos. Me tragué la decepción como una píldora amarga. Recalenté la lasaña en el microondas. Nos sentamos a comer en silencio incómodo. Mateo revisaba su teléfono cada 3 minutos. Yo intentaba hacer conversación. ¿Cómo va la empresa, hijo? Bien, papá, ocupados. ¿Siguen creciendo como esperaban? Sí, todo bien. Respuestas monosilábicas, miradas al teléfono, distracciones constantes. A las 10:20 me dijo, papá, tengo que irme. Valentina me está esperando. Feliz cumpleaños. Después te mando tu regalo. El regalo nunca llegó. Pasé mi cumpleaños 65 comiendo lasaña fría, solo durante los siguientes 4 días, preguntándome en qué momento me había convertido en una obligación incómoda para mi único hijo. La segunda humillación llegó 6 meses después, en Navidad. Tradicionalmente, desde que Mateo nació, pasábamos Nochebuena juntos. Era nuestra tradición sagrada. Clara preparaba pavo, yo hacía puré de papas, Mateo ponía la mesa y pasábamos la noche recordando anécdotas familiares, riendo, siendo una familia. Ese año marqué a Mateo el 20 de diciembre para confirmar los planes. Papá, sobre Navidad, necesito decirte algo, comenzó con voz tensa. Valentina organizó una cena con su familia. Sus padres, sus hermanos, todos van a estar. Y bueno, como somos familia política ahora, tengo que ir. ¿Entiendes, verdad? Sentí que me clavaban un puñal en el pecho. Mateo, llevamos 35 años celebrando juntos Navidad, desde que naciste. Nunca, ni una sola vez, hemos estado separados en Nochebuena. Lo sé, papá, pero las cosas cambian. Ahora tengo esposa, tengo otras responsabilidades. No puedo ser egoísta y solo pensar en nuestras tradiciones. Valentina también tiene familia. Le podrían invitarme, dije sintiendo cómo mi voz se quebraba. Podría conocer a su familia. Llevamos casi 3 años siendo familia política y todavía no los conozco. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Papá,
Ellos son diferentes, muy formales, muy de alta sociedad. Sería incómodo para ti. No querrías estar ahí, créeme. Lo que realmente estaba diciendo era, eres una vergüenza. Eres un jubilado que vive en un departamento alquilado. No encajas en su mundo de lujos. Entiendo, mentí. Que la pases bien. Colgué el teléfono y me senté en mi sofá viejo a llorar como no lo había hecho desde que enterré a Clara. Esa Nochebuena cené una lata de atún con arroz blanco, viendo programas navideños en la televisión, escuchando fuegos artificiales de las familias felices que celebraban en los departamentos vecinos. A las 2 de la mañana recibí un mensaje. «Feliz Navidad, papá». Un emoji. Eso fue lo que recibí después de 35 años de tradiciones. La tercera humillación fue la que casi me mata literalmente. Era febrero, pleno verano, y yo contraté una neumonía severa. Tengo asma desde los 50 años, así que cualquier infección respiratoria es peligrosa para mí. Mi médico me hospitalizó inmediatamente cuando mi saturación de oxígeno bajó a 82%. Llamé a Mateo desde la sala de emergencias, con la mascarilla de oxígeno puesta, tosiendo entre palabras. «Hijo, estoy en el Hospital San Rafael. Neumonía. Me van a hospitalizar». «Papá, qué mala suerte. Mira, ahorita estoy en medio de una negociación con proveedores. En cuanto termine paso a verte, ¿ok? Cuídate». Estuve 5 días internado. 5 días conectado a oxígeno, con antibióticos intravenosos, con fiebre que llegó a 39 grados, delirando en las noches pensando que iba a morir solo igual que Clara. Mateo no apareció ni un solo día. El primer día le di el beneficio de la duda. «Está ocupado con la empresa», me dije. El segundo día le marqué. Me mandó a buzón de voz. El tercer día le mandé mensaje. «Hijo, me siento muy mal. ¿Podrías venir aunque sea un rato?» Respuesta 4 horas después. «Papá, perdón. Valentina y yo estamos resolviendo un problema legal urgente de la empresa. Te prometo que cuando salgas del hospital te visitamos». El cuarto día ya no le marqué. Me rendí. El quinto día me dieron de alta. Tomé un taxi a mi departamento con una bolsa de medicamentos que costó 570,000 pesos. Llegué a mi casa vacía, me acosté en mi cama y lloré de humillación y soledad. 2 días después Mateo apareció en mi puerta con una bolsa de frutas. «Papá, ¿cómo estás? Perdón por no haber ido al hospital. Fue una semana de locos. Valentina dice que es mejor no visitar hospitales porque los gérmenes se pegan fácil y ella tiene un sistema inmune delicado». Me quedé mirándolo sin poder creer lo que acababa de escuchar. Mi hijo estaba justificando su ausencia mientras yo estuve al borde de la muerte, porque su esposa tenía sistema inmune delicado. «Está bien, Mateo. Gracias por las frutas», dije cerrando la puerta. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Fue en los meses siguientes cuando comencé a notar algo que me heló la sangre. Empecé a ver en redes sociales, porque sí, yo tenía Facebook aunque Mateo no lo supiera, las publicaciones de mi hijo y mi nuera. Vi fotos de ellos en un penthouse enorme con vista panorámica a la ciudad. En la descripción Mateo había puesto «Nuestro nuevo hogar, bendecidos». Investigué la zona. Ese edificio, Torre Diamante, tenía departamentos que costaban entre 11 y 15 millones de pesos. Vi fotos de ellos en París, en Roma, en Barcelona. Viajes cada 4 o 5 meses. Hoteles de lujo, restaurantes elegantes. Valentina con carteras que yo reconocí como marcas caras porque Clara solía verlas en revistas y suspirar diciendo que costaban lo que nosotros ganábamos en 6 meses. Vi fotos del auto nuevo de Mateo. Un BMW último modelo que según busqué en internet, costaba alrededor de 8.800.000 pesos. Mientras tanto, yo seguía pagando mi 1.850.000 pesos de alquiler mensual. Compraba ropa en tiendas de segunda mano. Comía arroz con huevo 4 días a la semana para estirar mi pensión. Tomaba el bus en lugar de taxi para ahorrar. Hice cálculos mentales obsesivamente durante semanas. Si Mateo vivía en un penthouse de mínimo 12 millones de pesos, viajaba internacionalmente cada pocos meses, gastando fácilmente 2 millones de pesos por viaje, tenía un BMW de casi 9 millones,
y Valentina lucía ropa y accesorios que sumaban millones. ¿Cómo? Como con una empresa de importación que, según Mateo me había dicho hace 2 años, estaba estable, pero no generaba grandes ganancias todavía. Los números no cuadraban. Algo estaba mal, pero yo no tenía forma de saberlo. No tenía acceso a información de la empresa. No me hablaban de finanzas. Yo era un extraño en la vida de mi hijo. La humillación máxima, la gota que derramó el vaso, la que me destrozó el alma en pedazos irreparables. Llegó el día del funeral de Valentina. Ella murió en un accidente automovilístico. Un camión se pasó un semáforo en rojo y chocó directamente contra el lado del conductor. Muerte instantánea. Tenía 32 años. Mateo me llamó llorando histéricamente a las 3 de la mañana. No podía entender qué decía entre sollozos. Tomé un taxi inmediatamente y fui a su penthouse. Lo encontré en el piso de la sala, abrazando una foto de bodas, gritando como animal herido. Lo abracé, lloré con él, lo sostuve mientras el mundo se le caía encima. En ese momento éramos padre e hijo nuevamente. El dolor había roto temporalmente las barreras que Valentina había construido. Los días siguientes fueron un borrón de trámites funerarios, llamadas a familiares, preparativos del velorio. Yo estuve ahí en cada momento, sosteniendo a mi hijo, siendo el padre que siempre había sido. El día del funeral llegaron más de 200 personas. El salón estaba lleno de coronas de flores, de ejecutivos en trajes caros, de abogados corporativos, de la familia rica de Valentina que nunca me había dirigido la palabra. Yo estaba de pie junto al ataúd, viendo cómo Mateo recibía pésames, cuando escuché a la madre de Valentina hablar con un grupo de señoras elegantes a pocos metros de mí. Mi pobre hija, decía con voz dramática, casada con un hombre tan dependiente emocionalmente de su padre. Valentina me contaba cómo ese señor señaló hacia mí sin disimulo, llamaba constantemente, se quejaba de estar solo, exigía atención, hacía que Mateo se sintiera culpable por tener su propia vida. Mi hija intentó tanto establecer límites saludables, pero ese hombre no entendía que tenía que dejar crecer a su hijo. Las palabras me golpearon como balas. Miré a Mateo, esperando que me defendiera, que dijera la verdad. Él había escuchado. Estaba a 3 metros de distancia. Nuestras miradas se cruzaron. Y entonces mi hijo, mi único hijo por quien había sacrificado todo, dijo algo que me partió el alma en dos. Mi papá nunca aceptó realmente a Valentina. Siempre hubo tensión. Él esperaba que yo siguiera siendo el niño que podía manipular. Valentina me ayudó a ser independiente, a crecer, a ser un hombre. Y él nunca lo perdonó. Lo dijo frente a 200 personas. Lo dijo mientras yo estaba parado ahí, sosteniendo una esquina del ataúd de la mujer que había destruido nuestra relación. Lo dijo con convicción, como si realmente creyera esa versión retorcida de la realidad que Valentina había plantado en su mente durante años. Yo no respondí, no grité, no me defendí. Simplemente solté mi esquina del ataúd. Caminé hacia la salida del salón funerario con la dignidad que me quedaba, y me fui. Tomé el bus de regreso a mi departamento. Me senté en mi sofá viejo, y sentí como algo dentro de mí moría. La esperanza, la fe en que algún día mi hijo despertaría, la ilusión de que éramos familia. Esa noche, mientras Mateo velaba a su esposa rodeado de su nueva familia rica y exitosa, que me veía como el villano, yo me quedé en mi departamento de alquiler mirando fotos viejas de cuando Mateo era niño, cuando me miraba como si yo fuera su héroe, cuando mis abrazos lo consolaban, cuando ser su padre era el trabajo más importante del mundo. No sabía que 7 días después, una llamada del banco cambiaría absolutamente todo. No sabía que Valentina, en su muerte, me daría el arma para destruir la mentira que había construido tan cuidadosamente. No sabía que la verdad estaba esperándome en una caja fuerte de metal frío, lista para explotar como una bomba nuclear en medio de toda esta farsa. Lo único que sabía en ese momento, sentado en mi soledad aplastante, era que había tocado fondo, que ya no tenía nada más que perder. Y cuando un hombre llega a ese punto, cuando ya no tiene nada que lo ate a la versión complaciente de sí mismo, se convierte en algo peligroso.
Se convierte en alguien dispuesto a conocer la verdad sin importar cuánto duela. Y la verdad que estaba a punto de descubrir era más oscura, más retorcida y más devastadora de lo que jamás podría haber imaginado. 7 días después del funeral, exactamente a las 9:15 de la mañana, recibí la llamada que cambiaría todo. «¿Señor Roberto Mendoza?», preguntó una voz femenina profesional. «Sí, soy yo. Le habla Patricia Campos del Banco Nacional, Departamento de Cajas de Seguridad. Necesitamos que venga a nuestras oficinas lo antes posible. La señora Valentina Ruiz de Mendoza estableció una caja fuerte donde usted aparece como beneficiario único en caso de fallecimiento. Tenemos documentación que requiere su firma y presencia». Me quedé paralizado sosteniendo el teléfono. Valentina me había dejado algo. ¿A mí? ¿A la persona que supuestamente nunca aceptó? ¿Que supuestamente la rechazó? ¿Que según ella era el problema en su matrimonio? ¿Está segura de que es a mí?, pregunté sintiendo que mi voz temblaba. «Completamente segura, señor Mendoza. Su nombre completo, número de cédula y dirección actual están en nuestro sistema desde hace 4 años. ¿Podría venir hoy?». 2 horas después estaba sentado en esa oficina bancaria, sosteniendo la carta que ya les conté. La carta donde Valentina confesaba haber desviado dinero, haber manipulado a Mateo, haberme alejado intencionalmente. Pero esa era solo la superficie. Cuando abrí el folder manila grueso que estaba en la caja fuerte, encontré algo que me heló la sangre completamente. Había estados de cuenta bancarios, cuentas que Mateo no conocía, todas a nombre únicamente de Valentina Ruiz. La primera cuenta mostraba un saldo actual de 2.800.000 pesos. La segunda, 1.950.000. La tercera, 3.400.000. Seguí revisando documentos con manos temblorosas. Había escrituras de propiedades. 3 propiedades diferentes, todas compradas en los últimos 4 años, todas a nombre solo de Valentina. Un departamento en la zona turística de la costa. Valor de compra 4.200.000 pesos. Un local comercial en el centro histórico. Valor de compra 6.500.000 pesos. Un terreno en zona de desarrollo urbano. Valor de compra 5.100.000 pesos. Total en propiedades 15.800.000 pesos. Mi mente hacía cálculos frenéticamente. Entre las cuentas bancarias y las propiedades, Valentina había acumulado más de 23 millones de pesos en activos personales que Mateo desconocía completamente. Pero lo más devastador estaba en la memoria USB. Le pedí a la gerente del banco si podía usar una computadora. Ella me llevó a una sala privada. Inserté la memoria con dedos temblorosos. Adentro había un archivo de Excel titulado «Desvíos, no abrir, solo emergencia». Abrí el archivo y lo que vi me hizo querer vomitar. Era un registro meticuloso, obsesivamente detallado, de cada peso que Valentina había desviado de la empresa de importación de Mateo durante los últimos 4 años. Ella lo había documentado todo, cada transacción, cada justificación falsa, cada manipulación. Las categorías eran escalofriantes. Gastos operativos falsos, 4.700.000 pesos. Facturas de proveedores fantasma que ella creaba. Servicios de consultoría que nunca existieron. Gastos de viaje que ella reportaba pero nunca ocurrieron. Bonos ejecutivos no autorizados. 3.200.000 pesos. Bonos que ella se pagaba a sí misma sin autorización. De Mateo incrementos salariales que ella aprobaba unilateralmente. Inversiones fantasma. 2.900.000 pesos. Supuestas inversiones en expansión que nunca se materializaron. El dinero iba directamente a sus cuentas personales. Transferencias encubiertas. 5.400.000 pesos. Transferencias disfrazadas como pagos a distribuidores. Dinero que terminaba en sus propias cuentas después de pasar por 3 intermediarios. Total desviado. 16.200.000 pesos en 4 años. Y ahí, en una celda al final de la hoja de cálculo, había una nota en rojo que decía: «Si estás leyendo esto, Roberto, significa que morí antes de poder arreglar este desastre. La empresa de Mateo está técnicamente en quiebra.
Tiene deudas reales de aproximadamente 6.300.000 pesos con proveedores que él cree que están pagadas. Los activos que yo compré pueden salvar la empresa si se venden, o puedes dejarlo hundirse. Tú decides. Yo ya no puedo arreglarlo. Perdón por todo, especialmente por haberte quitado a tu hijo. V. Me quedé mirando la pantalla durante lo que parecieron horas, pero fueron probablemente 20 minutos. Mi cerebro intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Valentina había construido sistemáticamente un imperio personal con el dinero de la empresa, que mi sacrificio de 8.500.000 pesos había hecho posible. Había manipulado a Mateo para alejarme de su vida, mientras robaba su futuro. Y luego, con la conciencia culpable que aparentemente sí tenía, había dejado toda la evidencia en mis manos. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Seguí leyendo los documentos y encontré otra carta, esta más corta, fechada 3 meses antes de su muerte. Roberto, elegí dejarte esto a ti y no a Mateo porque sé que eres más fuerte que él. Mateo me ama ciegamente. Si descubre esto estando yo viva, me perdonará, justificará, racionalizará. Y yo seguiré robando porque soy débil y adicta al poder que me da el dinero. Pero tú no me quieres. Nunca me quisiste. Siempre viste algo en mí que Mateo no podía ver. Fuiste el único que me miró con sospecha desde el día 1. Tenías razón. Si muero, esta información es tu poder. Úsala para salvarlo de las deudas que dejé, o úsala para vengarte de cómo te traté. Úsala para que entienda que estaba ciego. Honestamente, a este punto, tú te mereces decidir el destino de todo esto más que nadie. Lo siento por haberte quitado a tu hijo. Pero no lo siento lo suficiente como para parar mientras esté viva. Soy una persona horrible. Siempre lo he sido. Mateo nunca lo vio. Tú siempre lo supiste. Valentina. Salí del banco a las 3 de la tarde. Habían pasado casi 6 horas. El gerente me entregó copias de todo en un sobre manila gigante. Me dio también las 3 llaves de las propiedades y documentación legal que me nombraba albacea testamentario de los bienes personales de Valentina Ruiz, lo cual era un tecnicismo legal que significaba que yo tenía control sobre esas propiedades hasta que se resolviera la situación legal. Caminé 3 cuadras hasta encontrar una cafetería. Me senté en una mesa del fondo, ordené un café que no tomé y saqué mi teléfono. Marqué un número que tenía guardado desde hace años. Doctora Sofía Mendizábal, abogada especialista en derecho corporativo y familiar. Había trabajado con ella cuando tramité la venta de la casa de mis padres 6 años atrás. Doctora Mendizábal, soy Roberto Mendoza. ¿Recuerda que trabajamos juntos hace años? Por supuesto, señor Mendoza. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito verla urgentemente. Tengo una situación legal extremadamente complicada que involucra fraude corporativo, manipulación financiera y herencias. ¿Tiene espacio hoy? Hubo una pausa. Tengo un hueco a las 5. ¿Es tan urgente? Más de lo que imagina. 2 horas después estaba sentado en su oficina elegante, del piso 18 de un edificio corporativo. Vacié todo el contenido del sobre manila sobre su escritorio. Le conté toda la historia desde el principio. Mi sacrificio de 8.500.000 pesos, el distanciamiento progresivo, las humillaciones, el funeral y finalmente el descubrimiento en la caja fuerte del banco. Doctora Mendizábal revisó cada documento con expresión cada vez más seria. Tomó notas, hizo cálculos en su calculadora, levantó la vista hacia mí con ojos que mezclaban sorpresa profesional y algo parecido a la indignación moral. Señor Mendoza, esto es uno de los casos de fraude interno más elaborados que he visto. Su nuera era abogada corporativa. Sabía exactamente qué estaba haciendo y cómo ocultarlo, pero cometió un error crítico. ¿Cuál? Pregunté inclinándome hacia adelante. Lo documentó todo y se lo dejó a usted. Legalmente, usted ahora tiene en sus manos el poder de destruir completamente la imagen de su nuera póstumamente, forzar la venta de sus propiedades para recuperar el dinero robado y salvar la empresa de su hijo. ¿O qué? Y puede usar esto como palanca para que su hijo entienda exactamente lo que pasó y reconstruyan su relación. Pero señor Mendoza, necesito ser honesta con usted. Su hijo va a sufrir. Cuando descubra que la mujer que amó lo engañó de esta manera, que robó de su propia empresa,
que lo manipuló para alejarlo de su padre. Va a destrozarlo psicológicamente. Me recosté en la silla sintiendo el peso de esa responsabilidad. Tenía el poder de revelar la verdad, pero esa verdad iba a destruir a Mateo. ¿Cuáles son mis opciones legales concretas?, pregunté. Opción 1. Puede presentar toda esta evidencia ante las autoridades fiscales y un juez. Esto iniciaría un proceso legal donde las propiedades de Valentina serían embargadas y vendidas para pagar las deudas de la empresa. Su hijo quedaría limpio legalmente pero humillado públicamente. Este proceso tomaría entre 8 y 12 meses. Opción 2. Puede hacer esto privadamente. Convocar a su hijo, mostrarle la evidencia y juntos decidir cómo proceder. Vender las propiedades de manera privada, pagar las deudas, recapitalizar la empresa. Esto mantendría todo fuera del ojo público, pero requeriría que su hijo coopere completamente. Opción 3. Y esta es la más radical. Puede dejar que la empresa se hunda, no hacer nada, dejar que las deudas lo alcancen, que los proveedores demanden, que su hijo pierda todo. Sería devastador para él, pero usted no tiene obligación legal de salvarlo. Las 3 opciones flotaban en el aire. Cada una representaba un camino diferente. Venganza pura, redención dolorosa o destrucción completa. Doctora Mendizábal, si elijo la opción 2, la privada, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que las deudas colapsen la empresa? Ella revisó los documentos financieros otra vez. Según estos estados de cuenta, 3 meses máximo. Hay proveedores que están esperando pagos que Valentina reportó como completados, pero que nunca ocurrieron. Cuando empiecen a presionar legalmente, todo se derrumbará. ¿Y las propiedades? ¿Cuánto tiempo tomaría venderlas? En un mercado normal, con buena asesoría, podríamos liquidarlas en 2 o 3 meses, pero tendríamos que actuar rápido. Me quedé en silencio procesando todo. Finalmente, tomé una decisión. Quiero la opción 2, pero voy a hacerlo a mi manera. No voy a ir corriendo a rescatar a Mateo. No todavía. Primero necesito que él entienda lo que perdió. Necesito que sienta aunque sea una fracción del dolor que yo sentí. ¿Puede ayudarme a preparar la confrontación? Doctora Mendizábal sonrió levemente. No era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que entiende que la justicia a veces requiere dolor primero. Puedo ayudarlo. Pero, señor Mendoza, una vez que abra esta caja de Pandora con su hijo, no hay vuelta atrás. Su relación cambiará para siempre. Ya cambió, respondí con voz firme. El día que me acusó públicamente de ser el problema. El día que eligió las mentiras de Valentina sobre la verdad de nuestra historia. Ya no tengo nada que perder. Pasamos las siguientes 2 horas planificando exactamente cómo manejaría la situación. Doctora Mendizábal preparó documentos legales, organizó la evidencia en presentaciones claras y me asesoró sobre cada palabra que debía decir. Salí de su oficina a las 8 de la noche con un plan claro y un fuego ardiendo en mi pecho que no sentía desde hace años. Era el fuego de la verdad, el fuego de la justicia, el fuego de un padre que había sido humillado hasta el límite y que finalmente, tenía las herramientas para hacer que la verdad saliera a la luz. Llegué a mi departamento y saqué mi teléfono. Miré el nombre de Mateo en mis contactos. Mi dedo flotaba sobre el botón de llamada. Respiré profundo y marqué. Sonó 4 veces. Estaba a punto de ir al buzón de voz cuando escuché su voz quebrada, obviamente llorando. Papá, Mateo, necesito verte mañana, en tu oficina, a las 10 de la mañana. Es sobre Valentina. Es urgente. Papá, si vas a seguir con que nunca la aceptaste, realmente no estoy de humor para... Encontré su caja fuerte en el banco. Lo interrumpí con voz dura y controlada. Encontré documentos. Encontré evidencia de cosas que vas a querer ver. Mañana, 10 de la mañana, tu oficina. No llegues tarde. Colgué antes de que pudiera responder. Me senté en mi sofá viejo, el mismo donde había pasado tantas noches solo, humillado, cuestionándome qué había hecho mal como padre. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía respuestas. Esta vez tenía poder. Y mañana, cuando mi hijo viera los documentos, cuando leyera las confesiones de Valentina,
Cuando entendiera la magnitud del engaño en el que había vivido durante años, su mundo se iba a derrumbar. Yo iba a estar ahí cuando cayera. Pero esta vez, no iba a ser el padre desesperado rogando por atención. Iba a ser el hombre que sostenía la verdad en sus manos como un arma, y esa verdad iba a cortar más profundo que cualquier humillación que yo había sufrido. Pensaba que había tocado fondo 7 días atrás en ese funeral. No tenía idea de que la verdadera caída apenas estaba comenzando. Y esta vez, no sería yo quien cayera. Sería Mateo quien descubriría que el piso bajo sus pies nunca fue real, que todo lo que construyó con Valentina era una mentira edificada sobre mi sacrificio robado, y que el padre al que había despreciado era la única persona que podía salvarlo del colapso, que se acercaba como un tren sin frenos. Llegué a la oficina de Mateo exactamente a las 10 de la mañana. Era un edificio moderno de vidrio en la zona empresarial, piso 8. La recepcionista me miró con esa expresión de lástima que uno recibe cuando todos saben que eres el padre viudo del jefe recién enviudado. Señor Mendoza, su hijo lo está esperando. Oficina al fondo del pasillo. Caminé por ese pasillo de piso brillante cargando el maletín de cuero que había comprado específicamente para esta ocasión. Adentro estaban todas las copias de los documentos, organizadas meticulosamente por la doctora Mendizábal. Cada página era una bomba esperando explotar. Toqué la puerta. Escuché un débil «adelante». Entré y lo que vi me dolió incluso con toda la rabia que cargaba. Mateo estaba sentado detrás de su escritorio ejecutivo, pero no parecía un ejecutivo exitoso. Parecía un fantasma. Tenía ojeras profundas, barba de varios días, el cabello despeinado, la camisa arrugada. Había perdido peso. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Papá», dijo con voz rasposa, «¿de qué se trata esto? ¿Qué encontraste?» No me senté. Me quedé de pie frente a su escritorio. Abrí el maletín lentamente, ceremoniosamente. Saqué el primer folder y lo deslicé sobre el escritorio hacia él. «Esto», dije con voz fría y controlada, «es la copia de los estados de cuenta bancarios de 3 cuentas personales que Valentina mantuvo en secreto. Cuentas que abrió hace 4 años. Cuentas donde depositó sistemáticamente dinero desviado de tu empresa». Mateo abrió el folder con manos temblorosas. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha leyendo los números, cómo su rostro se ponía progresivamente más pálido. «Esto tiene que ser un error», murmuró. «Valentina no. Ella no haría». «No he terminado», lo interrumpí. Saqué el segundo folder. «Estas son las escrituras de 3 propiedades que Valentina compró con el dinero desviado. Un departamento en la costa valorado en 4.200.000 pesos. Un local comercial por 6.500.000. Un terreno por 5.100.000. Total, 15.800.000 pesos en propiedades que tú no sabías que existían. Propiedades a nombre solo de ella». Deslicé el folder. Mateo lo abrió. Lo vi leer cada escritura. Vi cómo sus manos comenzaban a temblar incontrolablemente. «No entiendo. ¿De dónde sacó ese dinero?» «De tu empresa», respondí con dureza. «Durante 4 años Valentina estuvo desviando dinero sistemáticamente. Creaba facturas falsas, reportaba gastos que nunca ocurrieron, se pagaba bonos que tú nunca autorizaste, y lo documentó todo meticulosamente». Saqué la memoria USB. La puse sobre el escritorio con un golpe seco que lo hizo saltar. En esta memoria está el registro completo, cada peso que robó, cada mentira que construyó, cada manipulación financiera. 16.200.000 pesos, Mateo. Esa es la cantidad total que tu esposa te robó a lo largo de 4 años. Mateo tomó la memoria con manos temblorosas, giró su silla hacia la computadora de su escritorio. La insertó. Yo me quedé de pie mirándolo, mientras él abría el archivo de Excel que Valentina había titulado «Desvíos, no abrir, solo emergencia». Vi cómo sus ojos se movían frenéticamente por las columnas de números, cómo su boca se abría en shock silencioso, cómo lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas mientras la magnitud de la traición se revelaba línea por línea. «Dios mío», susurró, «Dios mío,
Esto no puede ser real. Esto no puede. Es real, dije sin emoción. Y hay más. Sigue bajando hasta el final del documento. Mateo escroleó hacia abajo. Llegó a la celda en rojo. La nota de Valentina. La leí junto con él aunque ya me la sabía de memoria. La empresa de Mateo está técnicamente en quiebra. Tiene deudas reales de aproximadamente 6.300.000 pesos, con proveedores que él cree que están pagadas. Mateo se giró hacia mí con ojos inyectados de sangre. ¿Esto es cierto? ¿La empresa está en quiebra? Según estos documentos, sí. Valentina reportaba pagos a proveedores que nunca hizo. El dinero iba a sus cuentas personales. Esos proveedores van a empezar a reclamar pronto. Cuando lo hagan, cuando se den cuenta de que no recibieron lo que se les prometió, van a demandar, y tu empresa va a colapsar. Vi cómo Mateo se desmoronaba, literalmente. Se deslizó de su silla ejecutiva al piso. Se abrazó las rodillas. Comenzó a sollozar como un niño pequeño. Lo perdí todo. Lloraba. Todo. Mi esposa era una mentira. Mi empresa es una mentira. Todo lo que construí. Todo está basado en robos. En fraudes. Se detuvo. Me miró con ojos llenos de un nuevo tipo de horror. Papá, el dinero inicial, los 8.500.000 pesos que tú me diste vendiendo la casa de los abuelos. Ese dinero también fue parte de lo que ella robó eventualmente. Terminé la frase por él. Tu inversión inicial se diluyó en la empresa, y durante los siguientes años, ella estuvo extrayendo sistemáticamente las ganancias. El penthouse donde viven, los viajes a Europa, el BMW, todo eso lo pagaron con dinero robado de tu propia empresa. Mateo vomitó. Ahí mismo, en el piso de su oficina elegante. Se dobló sobre sí mismo y vomitó de pura náusea emocional. Yo no me moví. No fui a consolarlo. Me quedé de pie, mirándolo, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y dolor, porque era mi hijo. Pero también era el hombre que me había humillado públicamente hace 7 días. Pasaron varios minutos. Mateo se limpió la boca con un pañuelo. Se arrastró hasta su silla. Se sentó con la mirada perdida. ¿Por qué te dejó esto a ti?, preguntó finalmente con voz hueca. ¿Por qué no lo destruyó? ¿Por qué no se llevó sus secretos a la tumba? Saqué el último documento. La carta personal de Valentina, explicando por qué me había elegido como guardián de la verdad. Se la di. Mateo la leyó en silencio. Cuando llegó a la parte donde Valentina admitía haberme alejado intencionalmente de su vida, donde admitía que yo siempre había visto algo en ella que él no podía ver, vi como algo se rompía en sus ojos. Ella te alejó de mí a propósito, susurró. Todo este tiempo, todas las excusas, las emergencias de trabajo, las cenas con su familia, todo fue manipulación para cortarte de mi vida. Sí, respondí simplemente. Y yo te culpé, en el funeral, frente a 200 personas. Te culpé de no aceptarla cuando todo este tiempo ella estaba. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Nos quedamos en silencio durante lo que parecieron horas. El reloj de pared marcaba las 10:43. Solo habían pasado 43 minutos desde que entré, pero parecía que había pasado una vida entera. ¿Qué hago ahora, papá?, preguntó finalmente con voz de niño asustado. ¿Cómo salgo de esto? Esta era la pregunta que había estado esperando. El momento donde yo tenía que decidir qué tipo de padre iba a ser. Si iba a rescatarlo inmediatamente. Si iba a dejarlo sufrir más. Si iba a exigir algo a cambio. Legalmente, comencé con voz medida. Las propiedades que Valentina compró entran en proceso sucesorio. Como no tienen hijos, y ella no dejó testamento específico sobre esas propiedades, técnicamente pasan a ti como cónyuge sobreviviente. Podrías venderlas. Usar ese dinero para pagar las deudas de la empresa. Recapitalizarla. Salvarla. Vi un destello de esperanza en sus ojos. Pero, continué con voz más dura, hay condiciones, y no son negociables. Lo que sea, papá. Lo que sea. Primero, contratas a mi abogada, la doctora Sofía Mendizábal, para hacer una auditoría completa de la empresa. Cada transacción de los últimos 4 años se revisa. Cada discrepancia se documenta.
Quiero saber exactamente cuánto daño hizo Valentina. Segundo, todas las decisiones financieras importantes pasan por mí antes de ejecutarse. No porque no confíe en ti, sino porque claramente necesitas una segunda opinión que no esté emocionalmente comprometida. Tercero, vamos a terapia juntos. Terapia familiar, porque nuestra relación está destrozada y necesita reparación profesional. Y cuarto, y esta es la más importante, nunca, nunca más permites que alguien, no me importa quién sea, te aleje de tu familia, de tu verdadera familia, de las personas que te conocen desde antes de que tuvieras éxito, o dinero o estatus. Mateo lloraba silenciosamente mientras yo hablaba. Cuando terminé, se levantó de su silla, caminó alrededor del escritorio y se arrodilló frente a mí. Papá, perdóname. Por favor, perdóname. Fui un idiota. Fui un ciego. Fui el peor hijo del mundo. Tú sacrificaste todo por mí y yo te pagué con humillación y abandono. No merezco tu ayuda. No merezco. Levántate. Dije con voz firme pero no cruel. No necesito que te arrodilles. Necesito que aprendas. Necesito que crezcas de verdad. Y necesito que entiendas que el amor no se mendiga. Se construye con acciones consistentes, no con disculpas desesperadas en momentos de crisis. Lo ayudé a levantarse. Lo miré a los ojos. Te voy a ayudar a salir de esto, dije, porque eres mi hijo, porque a pesar de todo, te amo, pero nuestra relación ya no va a ser la misma. Vas a tener que ganarte mi confianza nuevamente, y eso va a tomar tiempo. Mateo asintió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que las deudas colapsen todo? Le preguntó intentando recuperar algo de compostura. Según mi abogada, 3 meses máximo. Necesitamos empezar el proceso de venta de las propiedades inmediatamente. En ese momento su teléfono sonó. Miró la pantalla. Su rostro se puso más pálido de lo que ya estaba. Es Importaciones Chen, dijo con voz temblorosa. Uno de nuestros proveedores principales de China. Llevan 2 meses esperando un pago de 900,000 pesos que Valentina reportó como completado. Contesta, ordené. Mateo puso el altavoz. La voz al otro lado era de un hombre hablando español con acento fuerte. Señor Mendoza, esta es nuestra 5ª llamada. Si no recibimos el pago pendiente de 900,000 pesos en las próximas 2 semanas, vamos a tener que tomar acciones legales. También suspenderemos todos los envíos futuros. Esto es su última advertencia. La llamada terminó. Mateo me miró con ojos llenos de pánico. Papá, si Chen nos corta el suministro no puedo cumplir con mis contratos actuales. Voy a perder clientes. Respira. Lo interrumpí. Por eso necesitamos actuar ahora. Mañana mismo empezamos con la doctora Mendizábal. Identificamos todas las deudas reales. Priorizamos pagos críticos. Y comenzamos el proceso de liquidación de las propiedades de Valentina. Mateo asintió, pero vi en sus ojos que estaba al borde del colapso mental total. No era solo la empresa. Era todo. Su esposa muerta resultó ser una ladrona. Su matrimonio fue una mentira. Su distanciamiento de mí fue manipulación. Su éxito fue construido sobre fraude. El hombre exitoso de 35 años que pensaba que tenía el mundo bajo control, acababa de descubrir que era un títere y que los hilos habían sido cortados violentamente. Y ahora, la única persona que podía ayudarlo a no caer en el abismo era el padre al que había humillado, despreciado y abandonado. La ironía era brutal, la justicia era perfecta, y las consecuencias de años de ceguera apenas estaban comenzando a revelarse en toda su cruel magnitud. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de mi vida desde que perdí a Clara. La doctora Mendizábal se movió con la precisión de un cirujano. La auditoría completa de la empresa tomó 6 semanas. Cada hallazgo era peor que el anterior. Valentina había sido más sistemática, más calculadora y más despiadada de lo que incluso sus propios documentos revelaban. El total real desviado no era 16,200,000 pesos. Era 18,900,000 pesos. Había transacciones adicionales que ella no había documentado en la memoria USB, probablemente porque eran tan recientes
que no había tenido tiempo de actualizarlas antes de morir. Las deudas reales de la empresa sumaban 7.800.000 pesos, no 6.300.000. Valentina había estado jugando un juego de malabares financiero tan complejo que ni ella misma tenía el panorama completo bajo control. Mateo se mudó temporalmente a un hotel. No podía quedarse en el penthouse. Cada rincón de ese lugar le recordaba a Valentina, y ahora cada recuerdo venía envenenado con la verdad. Vendimos el penthouse en 6 semanas por 11.400.000 pesos, menos de lo que valía, pero necesitábamos liquidez urgente. Vendió también el BMW por 6.200.000 pesos. Compró un auto usado modesto por 1.300.000. Las 3 propiedades de Valentina tomaron más tiempo. El departamento de la costa se vendió primero por 3.900.000 pesos. El local comercial por 6.100.000. El terreno, sorprendentemente, se vendió por 6.800.000, porque estaba en una zona que se había revalorizado en el último año. En total, entre la venta del penthouse, el auto y las 3 propiedades de Valentina, logramos reunir 34.400.000 pesos. Con ese dinero, pagamos inmediatamente las deudas más urgentes, los 7.800.000 a proveedores que amenazaban con demandas. Recapitalizamos la empresa con 8 millones de pesos para tener flujo operativo, y guardamos el resto en una cuenta especial bajo supervisión legal. Pero el dinero era solo parte de la historia. La parte más difícil era lo que estaba pasando entre Mateo y yo. Cumplí mi palabra. Empezamos terapia familiar con una psicóloga especializada en dinámicas de manipulación y reconstrucción de vínculos rotos, doctora Ramírez, una mujer de 50 años con mirada penetrante que no toleraba autoengaños. La primera sesión fue brutal. La doctora le preguntó a Mateo directamente, ¿en qué momento dejó de importarle la opinión de su padre? Mateo lloró durante 20 minutos antes de poder responder. Valentina me decía constantemente que mi papá era manipulador emocional, que usaba su sacrificio como arma para controlarme, que nunca iba a dejarme crecer mientras siguiera bajo su sombra. Y yo le creí, porque la amaba, porque pensé que ella quería lo mejor para mí. ¿Y qué evidencia concreta tenía usted de que su padre era manipulador?, preguntó la doctora. Mateo se quedó en silencio, largo, incómodo. Ninguna, admitió finalmente. Nunca me pidió nada a cambio del dinero. Nunca me exigió que lo visitara. Nunca me hizo sentir culpable por tener mi propia vida. Todos esos sentimientos de culpa que yo experimentaba, Valentina me decía que eran porque él me estaba manipulando. Pero ahora me doy cuenta. Eran mi conciencia tratando de decirme que estaba abandonando a mi padre. Me quedé sentado en ese sofá de cuero de la oficina de la doctora, escuchando a mi hijo desmenuzar años de manipulación psicológica. No dije nada, solo escuché. Señor Mendoza, me preguntó la doctora en la tercera sesión, ¿puede perdonar a su hijo? Esa pregunta me golpeó fuerte. Había estado evitándola en mi mente durante semanas. No lo sé, respondí honestamente. Quiero perdonarlo. Es mi hijo. Pero cada vez que recuerdo el funeral, cada vez que recuerdo sus palabras acusándome frente a 200 personas, siento una rabia que no puedo controlar. Esa rabia es válida, dijo la doctora, y su hijo necesita entender que el perdón no es automático. Se gana con el tiempo y con acciones consistentes. Mateo asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Haré lo que sea necesario, papá, lo que sea. Y para su crédito, lo hizo. Empezó a visitarme cada domingo, retomando nuestra tradición de almuerzos. Al principio era incómodo, conversaciones forzadas, silencios largos, pero semana tras semana, lentamente, comenzamos a reconstruir algo. Cocinábamos juntos, las recetas de Clara, el estofado, las empanadas, el arroz con leche. Cada plato era un puente hacia atrás, hacia quienes éramos antes de que Valentina entrara en nuestras vidas. En la 10ª semana después de la revelación, Mateo llegó a mi departamento con algo en las manos. Un sobre Manila. Papá, hay algo que quiero hacer, dijo nervioso. Algo que debí haber hecho hace años. Abrí el sobre. Adentro había un cheque, por 3.200.000 pesos. Es parte del dinero que recuperamos.
explicó. No es todo lo que sacrificaste. Los 8.500.000 que diste nunca podré devolvértelos completamente. Pero esto es un inicio, un reconocimiento de que tu sacrificio fue real, que no fue manipulación, que fue amor puro de padre. Miré el cheque con manos temblorosas. No era por el dinero, era por lo que representaba. Era mi hijo reconociendo públicamente, tangiblemente, que lo que yo había hecho tenía valor. Además, continuó, quiero que busques un departamento para comprar. Algo tuyo, algo que nadie te pueda quitar. Usa este dinero como enganche. Yo pagaré la diferencia. Me quebré. Después de meses de mantener una fachada fuerte, de ser el padre estoico que sostiene la verdad como escudo, finalmente me quebré. Abracé a mi hijo y lloré en su hombro, como no lo había hecho desde que enterramos a Clara. Te perdono, susurré entre sollozos. Te perdono, hijo. 8 meses después de ese día en la oficina bancaria, mi vida había cambiado completamente. Compré un departamento de 2 habitaciones en un edificio modesto pero digno. Nada lujoso, pero era mío. Sin alquiler, sin depender de nadie. Mi nombre en la escritura. 2.800.000 pesos costó. El resto del dinero del cheque lo guardé como fondo de emergencia. La empresa de Mateo estaba estabilizada. Ya no generaba las ganancias explosivas que Valentina reportaba falsamente, pero era sólida, real, sostenible. Mateo aprendió a vivir con menos. Alquiló un departamento sencillo de 1 habitación. Compró ropa en tiendas normales. Dejó de viajar a Europa cada 4 meses. ¿Sabes qué es lo irónico, papá?, me dijo un domingo, mientras cocinábamos juntos en mi nueva cocina. Soy más feliz ahora viviendo modestamente que cuando vivía en ese penthouse rodeado de lujos pagados con dinero robado. Ahora todo lo que tengo es real. Es mío de verdad. Los domingos se convirtieron nuevamente en sagrados. Mateo nunca faltaba, ni una sola vez en esos 8 meses. Llegaba puntual, ayudaba a cocinar, lavábamos los platos juntos, veíamos películas viejas, hablábamos de todo, del negocio, de sus miedos, de sus sueños, de la terapia, de cómo estaba procesando la muerte de Valentina y la traición simultánea. ¿La extrañas?, le pregunté una vez. Se quedó en silencio largo rato. Extraño a la persona que pensé que era, extraño la ilusión, pero a la persona real, no, porque la persona real me robó, me manipuló y me quitó a mi padre durante años. La persona real era una extraña. La doctora Ramírez nos dijo en nuestra última sesión de terapia, 6 meses después de comenzar, que habíamos hecho un trabajo extraordinario. Ustedes 2 tomaron una traición devastadora y la convirtieron en una oportunidad de reconstrucción, dijo. No muchas relaciones padre-hijo sobreviven lo que ustedes sobrevivieron. Y no solo sobrevivieron, se volvieron más fuertes. Tenía razón. Nuestra relación era diferente ahora. Ya no era la dinámica de padre protector y hijo dependiente. Era una relación entre 2 hombres adultos que habían sido forjados en el fuego de la verdad dolorosa y habían salido del otro lado con respeto mutuo genuino. Mateo me consultaba decisiones importantes del negocio. Yo le daba mi opinión, pero respetaba que la decisión final era suya. Había balance, había respeto, había límites saludables. Una tarde de domingo, mientras tomábamos café después del almuerzo, Mateo me hizo una pregunta que me sorprendió. Papá, ¿alguna vez te arrepientes de haberme mostrado los documentos? ¿De haberme dicho la verdad sobre Valentina? Hubiera sido más fácil para ti simplemente vender las propiedades en secreto, tomar el dinero y dejarme en la ignorancia. Pensé cuidadosamente antes de responder. Hijo, la mentira cómoda siempre es más fácil que la verdad dolorosa, pero las mentiras tienen fecha de vencimiento. Eventualmente las deudas te hubieran alcanzado, los proveedores hubieran demandado, todo se hubiera derrumbado de todas formas. La diferencia es que lo hubieras enfrentado solo, sin entender por qué pasó, sin las herramientas para reconstruir. Te di la verdad porque te amo. Y el amor real no protege de la verdad. El amor real te da la verdad y se queda a tu lado mientras la procesas. Mateo asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias, papá, por no rendirte conmigo, por no dejarme hundir,
por ser más fuerte que mi ceguera. El sol de la tarde entraba por la ventana de mi sala, iluminando el espacio que finalmente sentía como hogar. No era la casa de 3 plantas de mis padres. No era el lugar donde Clara y yo construimos una vida, pero era mío, y estaba lleno de algo que había perdido durante años: paz. Miré a mi hijo sentado en mi sofá, tomando café en la taza azul que había sido su favorita desde niño, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: gratitud. No por la traición, no por el dolor, sino porque ese dolor nos había forzado a reconstruir algo más sólido que lo que teníamos antes. Valentina quiso destruir nuestra relación y casi lo logra, pero en su muerte, en su confesión póstuma, en su extraña necesidad de dejar evidencia, sin quererlo nos dio un regalo: la oportunidad de encontrarnos nuevamente, de ser padre e hijo de verdad, no por obligación o manipulación, sino por elección consciente y amor genuino forjado en el fuego de la verdad más brutal. Han pasado 14 meses desde aquel día en la oficina del banco. 14 meses desde que sostuve esa carta de Valentina en mis manos temblorosas, y sentí cómo mi mundo se volteaba completamente. Hoy es domingo. Son las 11 de la mañana. Estoy en la cocina de mi departamento preparando el estofado de Clara. Mateo llegará en 1 hora, como lo ha hecho cada domingo durante los últimos 11 meses sin fallar ni una sola vez. La mesa ya está puesta. El pan francés está caliente en el horno. Todo huele a hogar, a familia, a segundas oportunidades. Me miro en el espejo del pasillo y veo a un hombre de 69 años que ha vivido varias vidas en una sola. Veo las arrugas que el dolor talló en mi rostro. Veo las canas que la preocupación agregó. Pero también veo algo diferente. Veo dignidad. Veo a un hombre que no se rindió cuando todo parecía perdido. Mi departamento es modesto. No tengo lujos. Pero es mío. Completamente mío. Y esa palabra, mío, tiene un peso y un significado que antes nunca comprendí completamente. La empresa de Mateo va bien. No es el imperio que él soñaba construir cuando tenía 29 años y ojos llenos de ambición. Es más pequeña, más honesta, más sostenible. Genera suficiente para que él viva dignamente, pague sus cuentas y duerma tranquilo sabiendo que cada peso fue ganado honestamente. Aprendió algo que yo intenté enseñarle cuando era niño, pero que tuvo que reaprender de la manera más dolorosa. El éxito construido sobre mentiras siempre colapsa eventualmente. Mejor vivir modestamente con verdad que lujosamente con fraude. Si pudiera hablarle a las personas que están escuchando esta historia, les diría esto: cuando alguien intenta alejarte de tu familia, de las personas que te conocieron antes de tu éxito, de los que te amaron cuando no tenías nada que ofrecer excepto tu presencia, pon atención. Esa es la señal de alerta más grande que existe. Las personas que realmente te aman no construyen muros entre tú y tu historia, no te aíslan, no te hacen elegir. Integran, no separan, suman, no restan. Mi hijo perdió 4 años y medio de relación conmigo, porque confió en alguien que sabía exactamente qué teclas tocar para manipularlo, y casi pierde todo: su empresa, su patrimonio, su futuro. La única razón por la que no lo perdió completamente fue porque Valentina, en un momento de lucidez o culpa o quién sabe qué, decidió dejar evidencia. Pero no todos tienen esa suerte. No todos los manipuladores dejan confesiones póstumas. Algunos se llevan sus secretos a la tumba. Y las víctimas nunca entienden qué pasó realmente. Por eso mi mensaje es simple. Si alguien que dices amar comienza a distanciarte de tu familia sin razones concretas y verificables, detente. Pregunta. Investiga. No aceptes justificaciones vagas sobre límites saludables o independencia emocional, cuando lo que realmente está pasando es aislamiento calculado. Escucho la llave en la cerradura. Mateo llegó temprano. Entró con una bolsa de mandado y esa sonrisa que recuperó hace meses. Papá, traje postre. Pastel de 3 leches de esa panadería que te gusta. Perfecto, hijo. El estofado está casi listo. Nos movemos por la cocina en sincronía, como lo hacíamos antes, como Clara nos enseñó. Él pone la mesa. Yo sirvo la comida. Nos sentamos uno frente al otro.
Y en este momento simple, cotidiano, ordinario, encuentro algo extraordinario. Paz verdadera. No la paz de la ignorancia. No la paz de fingir que nada pasó, sino la paz de haber atravesado el infierno juntos y haber salido del otro lado todavía tomados de la mano. Valentina quiso destruirnos. Y casi lo logra. Pero al final, sin quererlo, nos dio el empujón que necesitábamos para construir algo más fuerte que lo que teníamos antes. No la perdoné. No sé si algún día lo haré. Pero sí le agradezco esto, por forzarnos a enfrentar verdades dolorosas que eventualmente nos liberaron. Levanto mi copa de agua. Mateo levanta la suya. Por las segundas oportunidades, digo. Por los padres que no se rinden, responde él. Brindamos. Comemos. Reímos. Recordamos. Y en este domingo ordinario, en este departamento modesto, con este estofado que sabe a hogar y a memoria, encuentro que soy, contra todo pronóstico, un hombre feliz. Porque al final, después de todo el dolor, después de toda la traición, después de todas las humillaciones, recuperé lo único que realmente importaba, a mi hijo. Y ninguna cantidad de dinero, ningún penthouse lujoso, ninguna mentira confortable, vale más que esta verdad simple y profunda. Somos familia, de verdad, otra vez, finalmente.